continuar con el problema que nos quedamos. Estábamos trabajando con el cálculo de los gradientes, las pérdidas de temperatura, ¿no? A través de la pared en la capa de aislamiento. ¿Ok? Les había dado una ecuación, pero no nos cuadraban las unidades. Entonces les dije que se las iba a mandar y se las iba a mandar hecha, pero prefiero mejor que la revisemos, ¿ok? Para que la veamos y veamos de dónde sale. Realmente lo que yo quiero hacer o lo que necesito hacer, ¿no? En este caso, como yo estoy trabajando con paredes cilíndricas y estoy trabajando estoy conectándola. Como estoy trabajando yo con superficies, en este caso que son las paredes cilíndricas, lo que yo requiero es trabajar con la ley de Fourier de conducción, porque son paredes sólidas. ¿Ok? Entonces yo sé que la ley de Fourier de conducción nos dice que la densidad de flujo de calor que nosotros tenemos esta densidad de flujo de calor va a ser igual a lo que es la conductividad eléctrica, multiplicada por D, o el cambio, el gradiente de temperatura, y lo voy a tener en una dirección X. En este caso, yo no voy a trabajar con X porque yo no estoy trabajando con paredes planas. Yo estoy trabajando con paredes cilíndricas, es decir, circulares. Entonces, a mí no me va a corresponder un plano en el que yo tenga paredes que sean lineales, sino a mí ya lo que me corresponde son paredes circulares. Entonces, yo no voy a trabajar con X. Aquí en este caso yo voy a trabajar con R. Entonces, esa es con la ecuación con la que yo tengo que trabajar para poder ver. Finalmente aquí yo ya tengo los gradientes de temperatura. Este es mi gradiente de temperatura. En algunos casos también igual un gradiente de temperatura lo van a encontrar con una fuerza impulsora, porque una fuerza impulsora es la fuerza que yo requiero para mover algo de un lugar a otro. En este caso sí es una fuerza impulsora el que corresponde a calor, que es la temperatura. Entonces va a ser que yo quiero mover esa temperatura de un lado a otro, ¿ok? Entonces es decir, ponerme en un punto de equilibrio de la temperatura mayor a la temperatura menor. Por eso esta es llamada fuerza impulsora. Nosotros sabemos que esa densidad de flujo de calor, nosotros la tenemos dividida. Es el flujo de calor dividido entre el área de transferencia de calor. ¿Ok? Ya determinamos cuál es el flujo de calor como tal. Entonces, aquí nada más igual lo que nos va a quedar, o lo que vamos a tener que hacer realmente es hacer todo el manejo matemático para poder trabajar con esta parte. Entonces, yo puedo decir, a esta le voy a llamar 1. Entonces, mi ecuación 1 de la ecuación 1 voy a despejar dr.
mucha gente conectada aquí. ¿Ok? Entonces, yo puedo despejar de R. Ajá, y como está dividiendo, lo voy a pasar del lado contrario. Multiplicando. Ah, pero aquí me faltó, ¿eh? Como estoy trabajando con una superficie cilíndrica, lo voy a multiplicar por R y va a ser de R, ¿eh? Ok, y entonces esto me va a quedar como menos K por DT. Ok, entonces a esto yo... Ah, sigue faltando. Y esta va a ser mi ecuación 2. Esta ecuación 2, voy a despejar también R del lado derecho. Entonces me va a quedar que la densidad de flujo de calor va a ser multiplicada por el cambio en el radio de esa superficie circular con respecto al radio, y esta va a ser igual a menos la conductividad de esa superficie sólida multiplicado por el gradiente de temperatura o el cambio de temperatura. Y a eso yo le voy a llamar ecuación 3. Esa ecuación 3 ya está lista y yo la puedo integrar. Entonces, integrar la ecuación 3. Entonces yo voy a decir que la densidad de flujo de calor, va a estar multiplicando a la integral del cambio en la superficie radial, con respecto al radio del cilindro, y esto va a ser igual a menos la conductividad de la superficie sólida multiplicada por la integral del cambio de temperatura. Y a esto yo lo voy a llamar 4. Le voy a poner entre límites para saltarme un pasito. Integrar la ecuación 3. Ustedes ya saben, integrales, cálculo integral. Entonces, bueno, lo voy a poner entre límites. Ahora, yo de aquí es de donde yo voy a ver dónde quiero integrar. Si quiero integrar realmente, lo quiero hacer de qué superficie a qué superficie. Yo siempre voy a empezar de la inicial a la final. Ok, entonces yo voy a tomar, nosotros tenemos radio 0, radio 1, radio 2, radio 3, temperatura 0, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a integrar del radio 0, mi límite inferior va a ser el radio 0, hacia el radio 1. Y en la temperatura va a ser de la temperatura 0 a la temperatura 1. Entonces, así lo voy a poner aquí, independientemente de que ya después yo esté trabajando, o sea, se va a generalizar la ecuación cuando yo esté trabajando con algunos otros de las superficies cilíndricas o alguno de los otros envolventes que nosotros tenemos. Entonces, yo puedo decir, en este caso, que la densidad de flujo de calor, va a ser, si yo resuelvo estos límites, yo sé que la derivada o la diferencial de algo puede ser de X o de R, o de lo que ustedes estén poniendo ahí con respecto a R, es un logaritmo natural. Entonces, para mí va a ser el logaritmo natural, esta va a ser la respuesta,
dr el logaritmo natural de R, ajá, y va a ser de R0 a R1, del radio interior al radio 1 de las paredes circulares, menos la conductividad térmica. Y ya sé que la integral de la diferencial de X o de T, ajá, en este caso va a ser la misma, ¿no? Que sería T, ajá, y va a ser igual de 0 a 1. Entonces, si yo estoy poniendo entre los límites, ajá, yo voy a decir que la densidad de flujo de calor, le voy a poner 5, ¿eh? Yo voy a decir que la densidad de flujo de calor voy a evaluarla entre los límites y voy a decir que es el logaritmo natural, ajá, del límite R1 menos el límite inferior, que sería R0. Ok, entonces nos quedaría de esa manera. Y entonces yo diría que esto es igual a menos K, ¿ah?, multiplicado por T. Pero esa T, como yo la tengo entre límites, igual también voy a decir que va a ser multiplicada por la temperatura de 1 a 0. Sería de T1 menos T0. Y a esta yo le voy a llamar ecuación 6. Ok. Entonces, yo tengo que mi ecuación 6 está multiplicada o la tengo por menos, ¿no? Menos K. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar toda la ecuación 6 por un signo negativo. Entonces me va a quedar que menos la densidad de flujo de calor multiplicada por el logaritmo natural de R1 menos el logaritmo natural de R0 del radio inicial va a ser igual a K, ajá, que es la conductividad térmica multiplicada por T1 menos T0, porque acuérdense que menos por menos pues me da más, ¿no? Y entonces aquí tengo 7. Entonces, esta Q que yo tengo aquí, la voy a pasar del otro lado dividiendo. Y voy a decir que menos el logaritmo natural de R1 menos el logaritmo natural de R0 del radio interior va a ser igual a K por T1 menos T0 entre, está multiplicando, pasa dividiendo entre la densidad de flujo de calor. Ajá, y eso sería para nosotros 8. Entonces, si yo lo tengo de esta manera, ajá, si este está multiplicando con negativo, entonces me va a quedar menos logaritmo natural del radio 1 más el logaritmo natural del radio 0 igual a menos, no, perdón, a menos, no, ya le quitamos la menos.
va a ser igual a la conductividad térmica. No sé por qué está muy esto. Va a ser igual a la conductividad térmica de la superficie con la que estoy trabajando, la temperatura 1 menos la temperatura interior entre K. Y ya sé que esto, bueno, si lo reacomodo en la ecuación 9, me va a quedar que el logaritmo natural del radio inicial menos el logaritmo natural del radio 1 va a ser igual a la constante multiplicado por las temperaturas entre la densidad de flujo de calor. A eso yo le voy a llamar 10. Digo, esta es una demostración, ¿eh? Esto no van a tener ustedes que hacer en el examen. Es la demostración de cómo se llega a la ecuación que estábamos trabajando. Yo ya nada más les puse la ecuación, pero bueno, me olvidé bien de la ecuación y me faltaron ahí cosas y por eso no me daban las unidades. Entonces quiero que ustedes sepan de dónde van, no nada más darles la ecuación, sino darles de dónde viene. Entonces, yo sé que esto, una diferencia de logaritmos, es una división, de logaritmos. Entonces, yo sé que el logaritmo natural de R1 entre R0, ay, Dios mío, es igual a la conductividad, por la temperatura 1 menos la temperatura 0 entre la densidad de flujo, y eso es 11. De la ecuación 11, vamos a despejar K. Ok, entonces vamos a decir que el logaritmo natural del radio 1 entre el radio 0 va a dividir, va a estar dividido entre K. ¿Por qué? Porque está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Y esto va a ser igual a la temperatura 1 menos la temperatura 0, entre el flujo, ¿no? La densidad de flujo de calor, y eso nos va a dar la ecuación 12. Ahora, de lo que nosotros ya sabemos, que ya hemos trabajado, en esta ecuación tenemos 12, tenemos algunos términos que ya pudieran ser conocidos. Entonces podemos decir, o simplificados, en este caso yo les llamaría, ¿no? Entonces pudiéramos decir que este logaritmo natural de R1 entre R0 entre la conductividad, ¿a qué es igual, chicos? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Yo no, profesor. ¿No?
Cuídense, Carmen. ¿No era lo de la tubería interna, el radio? Creo. ¿Ya lo vieron? ¿O no? Mande, profesora. ¿Ya lo vieron? ¿O no? Sería Sí. la tubería de acero, ¿no? Pero ¿cómo que la tubería de cero? No lo entiendo. La R2 que está ahí, ¿o no se refiere a eso? La resistencia. Es igual a una resistencia. Ahí es igual a R2, pero si yo lo pongo R2 entre R1 entre K2 sería R3. Ajá, o si tuviera más tuberías, a lo mejor sería R4, R5, R6, ¿no? Dependiendo. Entonces, es igual a una resistencia. Entonces, yo a eso yo lo voy a llamar R para poderlo simplificar. Está muy pequeña la pizarra. Ajá, entonces yo le llamaré R. R sería igual a resistencia. ¿Qué resistencia? Bueno, pues ahorita ahí tiene 1 entre 0, ¿no? Pudiera ser aquí entre K1 y sería la resistencia 2. ¿Ok? Pero si le cambiáramos aquí R, si tuviera más tuberías, ajá, porque acuérdense que solamente se da en sólidos, ¿eh? No aplica para las, en este caso, para la parte que está al exterior o para fluidos, porque para fluidos no se utiliza la ley de Fourier, se utiliza la ley de Newton, que es la de convección. Entonces, ya tenemos nosotros esto y me falta algo. Algo me pasó ahí. A ver, déjenme ver. Ah, sí. No multipliqué por R. Me falta la R de este lado. Acuérdense que la ecuación realmente es esta, ¿no? Para tuberías circulares sería tu punto igual y ya no le puse del otro lado. Acá por dt en dr. Ajá, entonces yo aquí multiplicar. ¿Por qué no pinta así? Por R ambos lados de la ley de Fourier. Porque no puedo multiplicar nada más un lado, tengo que multiplicar los ambos. Acá lo despejé, lo paso por R.
Ok, entonces esta va a ser la resistencia. Entonces, esta ecuación 12, ajá, yo puedo pasar el término de densidad de flujo de calor por R del lado izquierdo. Y entonces me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría Q, o sea, densidad de flujo de calor por R. Ajá, y esta va a estar multiplicando a la resistencia. Nada más le voy a poner R, porque si yo le pongo algún número, entonces aquí como subíndice yo ya estoy comprometiendo la ecuación a que solamente sea una. Entonces, esa resistencia puede ser cualquiera que implique tuberías. Y esto va a ser igual a la temperatura 1 menos la temperatura 0. Ajá, y esta va a ser 3. Ecuación 3. Ok, entonces ya tenemos. Ahora nosotros sabemos que para la parte de tuberías cilíndricas, en este caso, sabemos que la densidad de flujo de calor no es constante. Ok. Para paredes planas sí, pero para tuberías cilíndricas no. En el caso en el que nosotros vamos a calcular los gradientes de temperatura o los cambios de temperatura, nosotros debemos de hacer que esa densidad de flujo de calor la debemos de llevar solamente a una sola tubería, ¿ok? Por convención, siempre se hace hacia la tubería interna, de la tubería interna hacia el exterior. Entonces siempre se usa el término de interno para poder trabajar con ella, y lo que está multiplicado con ello, que es el radio, también igual es el que se utiliza. Entonces, lo voy a poner. Cuando calculamos gradientes de temperatura, se realiza en relación a la tubería interna. Entonces, el término punto R se relaciona con ella. Relaciona con ella. Entonces nos quedaría así, nos quedaría que Q, ajá, que sería la densidad de flujo, pero calculada con respecto a la tubería interna, es decir, a toda la superficie, ajá, porque esta, acuérdense que relaciona el área de transferencia de calor, y el área de transferencia de calor está relacionada, en este caso, como Q0 multiplicado por R0
y esto multiplicado por la resistencia va a ser igual a T, y le pudiéramos poner TI, a TI menos T0. Y entonces para mí esto sería 14. Y entonces si yo quiero calcular la temperatura, por ejemplo, el gradiente de temperatura o T1, como tal, si quiero calcular T1, Profa, para expresar esta en forma de serie, me queda la duda de que entonces esa R sería como de 0 a I, o bueno, es que tendría que ser de T I más 1 menos I, para que sea de la resistencia de I hasta I más 1, porque estamos hablando de entonces un inicial, sería QI, que sería la superficie de transferencia relacionada con el diámetro, con el radio inicial, RI. Todas tendríamos que ponerle algún índice, ¿no? En el caso de que tuviéramos, por ejemplo, más capas y quisiéramos obtener los intervalos o las temperaturas en el límite entre cada una de las capas del sistema de coberturas. Entonces sí lo armaríamos de esa manera. Bueno, lo estoy entendiendo así. Sería el de la superficie inferior, o el más chiquito, perdón, el final menos, o sea, el I más 1 menos el I, para obtener las temperaturas, esos gradientes. Y el Q0 tendría que ser el inicial. QI por RI, y tendríamos que considerar la resistencia del intervalo que va de I más 1 menos, de I a I más 1, ¿no? sí, más o menos lo entiendo. Usted lo que me dice es que la quiere poner en forma de una serie, ¿no? Sí. Ok, si lo ponemos en forma de una serie, la densidad de flujo de calor va a ser multiplicada por el radio. Ese sí tiene que ser siempre con respecto a la tubería interna. Entonces a nosotros a la tubería interna, por convención, le llamamos 0 para poderle entender todos. Este radio que yo tengo, acuérdense que esta resistencia, acuérdense que yo le llamé resistencia 1 a la resistencia que tengo yo por convección. Ajá. Pero aquí no tenemos convección. Es conducción, ¿no? ¿No tenemos perdón, convección? profesora. ¿No habíamos hablado de la resistencia de la tubería? Simplemente, nada más. Sí, no, pero espérenme, les estoy explicando. Okay. Es que déjenme, voy para allá. Espérenme tantito. Sí, ya Okay. sé. Está bien que se emocionen. Muy bien. Mire, es que yo no le puedo poner resistencia ahí, porque si yo ahí le digo que es 1 en una serie, para mí mi resistencia 1 es la que yo tengo por convección. Ajá, la que me da el vapor de agua, yo le puse R1. Entonces yo no puedo empezar de R1 porque esta yo la puse por convección. Entonces mi resistencia sería la de la tubería, que es la que yo tengo por conducción, sería R2. Entonces para mí, si yo lo pongo en una serie, tenía que empezar en resistencia I más 1, cuando I es igual a 1. ¿Sí? ¿Sí te entienden?
Sí, sí, sí. Bueno, pues, en este caso de este problema, entiendo. Gracias. Y va a ser así en todos, porque siempre le vamos a llamar resistencia 1 a la que está por convección. Bueno, a menos de que a mí no me digan que pasa algún fluido por ahí, pero sí tendría que pasar algún fluido porque por eso yo tengo transferencia de calor, ¿no? Entonces, no es un cilindro, a menos de que yo tenga un cilindro hueco y yo quiera calcular la transferencia de calor y no pasa nada por ahí, sino solo se calienta el metal. Eso solamente se ve en cilindros huecos en donde no hay nada adentro. Pero nosotros aquí sí tenemos fluidos. Ok, eso ya es otra historia a la que les estoy contando ahorita. Entonces, lo vamos a hacer de I más 1 para que empecemos en la resistencia 2, porque las únicas resistencias que yo tengo por convección sería esta, la resistencia 2, y esta, la resistencia 3. Esas son mis resistencias por convección, porque las otras, por conducción, porque la 1 y la 4 son por convección, porque son de fluidos. Entonces, para que la podamos hacer en serie, la ecuación nosotros aquí vamos a decir que sería I más 1. Aquí es lo que yo voy a decir que I es igual a 1, ¿no? No, bueno, de I igual a 1. Ahí igual. Aquí yo le puedo poner a 1, 2, 3, así hasta N, ¿no? O sea, dependiendo de lo que yo quiera. Ajá. Y luego este va a ser igual, ajá, a T, a la temperatura. Esta siempre va a ser T0. Ajá, entonces, si esta yo le llamo, a esta sí la voy a llamar 1, entonces va a ser, pudiéramos llamarla de dos maneras, ¿no? Pudiéramos decir que es de TI menos 1, ajá, que sería, no, pero a ver, espérame. Si yo le pongo I menos 1, si yo estoy en la tubería 2, no, sí, está bien, sí, muy bien. Ajá, y a esta yo le llamaría, déjenme ver aquí cómo sería. Pues sí, sería TI, porque finalmente aquí sería con respecto a las tuberías que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si estuviera calculando, si yo estuviera en la tubería 2, o sea, aquí sería 2 menos 1, entonces sería 1, y aquí sería T2, ¿no? Entonces aquí sería T1 y T2. Ajá. Si aquí estoy en la tubería 1, entonces sería T1 menos T0. Entonces, ¿sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Bueno, no voy a quitar esto de aquí para no confundirnos. Y eso ya estaría en forma de serie. Entonces, esto sería 15. Y pues esto sería lo general. Entonces a mí lo que me piden es calcular el gradiente de temperatura en cada tubería. Entonces, delta T
T1 va a ser igual a T1 menos T0 y delta T2 va a ser igual a T2 menos T1. ¿Ok? Entonces, con esta relación, nosotros lo vamos a calcular. Vamos a decir que Q0 por R0, o sea, la densidad de flujo de calor por la resistencia. Si lo hago para 1, va a ser la resistencia 2, va a ser igual a la temperatura 1 menos la temperatura 0. Esta la conozco y esta no. Esto lo conozco y esto lo conozco a medias porque lo tengo que calcular, porque nada más calculamos el flujo de calor, pero no la densidad de flujo de calor. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer para 2. Que sería la densidad de flujo de calor, inicial o en la tubería por el radio interno, lo vamos a multiplicar por R, en este caso va a ser R3, y esto va a ser igual a la temperatura 2 menos la temperatura 1. Entonces, ya voy a conocer esta cuando la calcule, entonces ya conocería esta y esta sería la que me haría falta. ¿Ok? Entonces, ya con esto yo ya puedo calcular la densidad de flujo de calor interna. Permítanme, chicos, porque no tengo computadora ya. Ok. Entonces, esta como la calculo, pues bueno, es muy fácil. Digo que esto es igual al flujo de calor entre el área. Entonces, el flujo de calor ya sabemos cuánto vale. Vale 186.96 watts. $186.96 watts entre el área, y el área son 2 veces pi por el radio. ¿Qué radio? El radio 0 por la longitud. ¿Por qué? Porque estamos con respecto o está con referencia a R0. Entonces, la calculamos aquí, ¿no? Área de transferencia es igual a 2 pi por R0 por L. Creo que también ya la tenemos calculada. Ya mejor la ponemos directa. Sí, ya está calculada. Esa decimos por R2. Creo que no la habíamos calculado, no sé. 0.024. Es igual a 2 pi por 0.024 metros por 1 metro de longitud. ¿Cuánto les da, chicos?
Me da 0.150. 0.150. 0.150 metros cuadrados. Ok. Entonces, 186.96 watts entre 0.150 metros cuadrados. ¿Cuánto les da de densidad de flujo de calor, chicos? $1,246.4. 1000. Otra vez. ¿Qué pasa esto? Creo que lo tengo que resetear. 1246.4. Ajá, watts sobre metros cuadrados. Ahora sí, vamos a despejar la temperatura 1. Despejar T1. Ajá, entonces yo despejo T1 y me queda que T1 va a ser igual a la densidad de flujo de calor multiplicada por el radio, ajá, multiplicada por la resistencia 2, ajá, y vamos a sumarle la temperatura 0, ¿no? Entonces T1 va a ser igual a Q0 está en el despeje, a ver, checanle, chicos. Está mal, ¿no? Está mal desde aquí. Está mal desde aquí, desde los límites, ¿no? Ya nadie me dijo nada. ¿Por qué es inferior menos superior? ¿Sí o no, chicos? Me di cuenta porque si lo sumamos nos iba a salir más grande la temperatura, ¿eh? ¿Sí o no? Chicos, no los oigo. No sé si se están quedando con dudas o no saben integrar entre límites o no han visto en qué me equivoqué o ya no están. No, así estamos, profesora, nada más que estaba comparando con las capturas que tenía del inicio. Ok. No sé si sí, ya se dio cuenta que puse mal la integración entre límites. ¿O no? ¿O me estoy equivocando otra vez? Díganme, chicos, díganme. Me estoy ahí haciendo bolas. Nadie me dice nada, ¿verdad? No, ¿por qué no me dice, maestra? No está mal, maestra, se equivocó, maestra, está bien mal. ¿No? ¿No regreso como estaba? A ver.
¿Sí estoy bien o estoy mal, chicos? Pues como una simple integral se ve bien, ¿no? El superior menos el inferior. Sí. Como- Hay que revisar más. Pues díganme, chicos, no más despacito, bien cómo está. superior. Ajá, sí, sí estaba bien. Está bien. Ajá. Entonces, a ver, vamos a ver. Ok, entonces vamos allá, nada más vamos a sacarte uno, ¿no? A ver, se me cambia de todos los colores. T1 va a ser igual a Q0, que sería 1246.4 watts sobre metros cuadrados, por R0, que quedamos que son 0.024 metros, ajá, por R2, la resistencia 2, nosotros ya calculamos la resistencia 2, ya tenemos el dato, entonces nada más hay que ir a ver cuál es. Son 0.0049 metros Kelvin entre watts. .0049 metros Kelvin entre watts. Ajá. Y luego más T0. Y T0 nos da de... Pues son 593.15 Kelvin. Entonces, ¿cuánto les da esto, chicos? Q0 por R0 por R2. A mí me dio 593.29. No, pero Sí, a nada mí me más dio lo es mismo. este valor, chicos. Me dio 0. .14. Punto 14. Sí. Ok, aquí está metros por metros, metros cuadrados. Con este metros cuadrados se van. Y watts con watts se van, ¿no? Entonces quedan Kelvin. Más 593.15 Kelvin. Ajá. Entonces la temperatura 1 va a ser igual a... ¿Cuánto me dijeron? 593.29. 29 Kelvin. Ok, y ahí vamos a revisar. Ajá, porque esa temperatura está un poco más alta. Hay que ver realmente si sí nos va a dar así o algo está mal. ¿Ok? Estamos Entonces, creando energía, profesora. pues sí, exactamente. Entonces hay que revisar ahí a ver qué es lo que está mal. Entonces, ya son 8:33, chicos. Ya no me pasó tiempo. Sí, ya tarde la junta. Pero el día, mañana que es miércoles, mañana trabajamos, voy a revisar porque yo ya lo había respondido y ya me había salido bien, entonces no sé por qué, precisamente por eso me di cuenta que tengo por ahí un error. Entonces, ahorita lo reviso nuevamente y ya, es que no me gusta estarlo copiando y estarlo haciendo en la pizarra, me gusta volverlo a hacer, pero ahí ahorita ya hubo error. Entonces, lo checó y mañana ya vemos dónde fue donde falló, ¿no? Entonces, el día de mañana nos vemos, chicos.